Capítulo 43. La batalla de Badr. El profeta formó ahora su ejército y pasó por delante de cada hombre para darles ánimo y enderezar las filas, llevando una flecha en la mano. «Ponte en línea, Sawad», le dijo a uno de los ayudantes que estaba demasiado adelantado y le dio un leve pinchazo con la flecha en el estómago. «Oh enviado de Dios, me has hecho daño», dijo Sawad, «y Dios te ha enviado con la verdad y la justicia. Dame pues una reparación». «Tómala», dijo el profeta, dejando al desnudo su propio vientre a la vez que le daba la flecha. Ante esto, Sawad se inclinó y besó el lugar donde debía poner la punta de la flecha. «¿Por qué has hecho eso?», dijo el profeta. Sawad respondió: «Oh enviado de Dios, estamos ahora frente a lo que ya ves, y quise que en mi último momento contigo, si así ha de ser, mi piel tocara tu piel». El profeta rezó por él y le bendijo. Los Quraysh ya habían comenzado a avanzar. Visto a través de las ondulantes lunas, el ejército mequí parecía mucho más pequeño de lo que era. Pero el profeta era plenamente consciente de su verdadero número y de la gran disparidad entre los dos huestes, y ahora regresó al refugio con Abu Bakr y rezó pidiendo la ayuda que Dios le había prometido. Le sobrevino un sueño ligero, y cuando se despertó dijo: «Alégrate, Abu Bakr, la ayuda de Dios te ha llegado. Aquí está Gabriel, armado para la guerra, y en su mano están las riendas del caballo que conduce». En la historia de los árabes, muchas batallas se habían evitado en el último momento, incluso estando las dos fuerzas dispuestas frente a frente. Pero el profeta estaba ahora seguro de que en esta ocasión la batalla tendría lugar y que esta temible formación era uno de los dos grupos que le había sido prometido. Los buitres sabían también que era inminente una carnicería y ya estaban esperando para alimentarse de los cadáveres de los muertos, unos girando por encima de ellos y otros posados en las laderas rocosas en la retaguardia de ambos ejércitos. Estaba claro, además, por los movimientos del Quraysh, que se estaban preparando para atacar. Ya se encontraban cerca y se habían detenido a corta distancia del aljibe que los musulmanes habían construido. Parecía probable que su primer movimiento fuese encaminado a apoderarse de él. Aswad de Makhzum se adelantó decidido a los demás con la intención evidente de beber. Hamza salió a su encuentro y le asestó un golpe que le seccionó la pierna por debajo de la rodilla y un segundo golpe que acabó con su vida. Entonces Utbah, dolido aún por las burlas de Abu Jahl, se destacó de las filas y lanzó un desafío de combate individual, y para mayor honor de la familia, su hermano Saiba y su hijo Walid se adelantaron colocándose a ambos lados de él. El desafío fue aceptado inmediatamente por Auf, del clan Nayar de Yazrai, que había sido uno de los 6 primeros ayudantes en jurar lealtad al profeta. Y con Auf avanzó su hermano Muawid. Su barrio de Medina fue el que Qaswa había elegido como punto final de la hégira. El tercero en aceptar el desafío fue Abdallah ibn Rawaha, que había plantado cara a su jefe Ibn Ubay al pronunciar palabras de bienvenida y consuelo al profeta. «¿Quiénes sois vosotros?», dijeron los retadores. Cuando los hombres le respondieron, Utbah dijo: «Sois nobles y pares nuestros, pero no tenemos nada con vosotros. Nuestro reto no es sino contra los hombres de nuestra propia tribu». Entonces el heraldo de Quraysh gritó: «Oh Muhammad, envía contra nosotros a iguales nuestros de nuestra propia tribu». El profeta no había pretendido otra cosa, pero el vivo deseo de los ayudantes se le había anticipado. Ahora se volvió hacia su propia familia,
porque sobre todo era a ellos a quienes correspondía iniciar la batalla. Los retadores eran 2 hombres de edad madura y un joven. «Adelante, oh Ubaida», dijo el profeta. «Adelante, oh Hamza. Adelante, oh Ali». Ubaida era el hombre más viejo y experimentado del ejército, nieto de Mutalib, y él se enfrentó con Utbah, mientras que Hamza se enfrentó con Saiba y Ali con Walid. Los combates no se prolongaron. Pronto Saiba y Walid yacían muertos en el suelo, y tanto Hamza como Ali habían salido ilesos. Pero en el mismo momento en que Ubaida derribaba de un golpe a Utbah, recibió de éste un barrido de espada que le amputó una de sus piernas. Era un combate triple, 3 contra 3, por lo que Hamza y Ali volvieron sus espadas contra Utbah, y Hamza le asestó el golpe mortal. Luego se llevaron al campamento a su primo herido. Había perdido una cantidad mortal de sangre, y el tuétano rezumaba del muñón de su pierna. Aún así, solo tenía un pensamiento: ¿acaso no soy un mártir o enviado de Dios? Le dijo al profeta cuando se acercó a él. «En verdad lo eres», respondió. La tensa calma entre los 2 ejércitos fue rota por el sonido de una flecha de Quraysh, y un liberto de Umar cayó al suelo, herido de muerte. Una segunda flecha atravesó la garganta de Harita, un joven de Yazrai, cuando estaba bebiendo en el aljibe. El profeta exhortó entonces a sus hombres diciendo: «Por aquel en cuyas manos está el alma de Muhammad, que no morirá ningún hombre que caiga hoy luchando contra ellos, con firme esperanza en su recompensa, avanzando y sin retroceder, sino que Dios la admitirá inmediatamente en el paraíso». Sus palabras corrieron de boca en boca hasta llegar a aquellos que estaban demasiado lejos para oírlas. Umair, del clan de Salima de Yazrai, tenía en la mano un puñado de dátiles que estaba comiendo. «Maravilla de maravillas», exclamó. «¿Es que nada se interpone entre mí y mi entrada en el paraíso, excepto que estos hombres me maten?» Y arrojando los dátiles, se llevó la mano a la espada, esperando ansiosamente la orden de atacar. Auf estaba cerca del profeta, decepcionado por haber perdido el honor del desafío que había sido el primero en aceptar, y ahora se volvió hacia él y dijo: «Oh enviado de Dios, ¿qué es lo que hace que el Señor ría de alegría viendo a su siervo?». La respuesta no se hizo esperar: «Cuando se arroja sin cota de malla en medio del enemigo». Y Auf comenzó a despojarse de la cota de malla que llevaba, al tiempo que el profeta recogía un puñado de piedrecillas y se las arrojaba a los quraisíes, gritando: «Desfiguradas sean esas caras», y arrojó las piedras contra ellos, consciente de que les estaba arrojando una calamidad. Acto seguido dio la orden de atacar, el grito de batalla que había ideado para ellos: «Ya Mansur Hamid». Nota: conciso en árabe, pero no en castellano. «Oh tú, quien Dios te ha hecho victorioso, mata». Resonaba en todas las gargantas mientras los hombres se lanzaban contra el enemigo. Auf sin su cota de malla y Umair fueron los primeros en chocar con el enemigo, y ambos lucharon hasta morir. Sus muertes y la de Ubaida y los 2 muertos por las flechas elevaron a 5 el número de mártires. Solo 9 creyentes más habrían de morir ese día, entre ellos el otro Umair, el hermano menor de Said, al que el profeta había querido devolver a casa. «No fuiste tú quien arrojó cuando arrojaste, sino que fue Dios quien arrojó». 8:17. Estas palabras son parte de la revelación que descendió inmediatamente después de la batalla. Las piedrecillas no fueron la única manifestación de la fuerza divina que fluyó ese día de la mano del profeta. En un momento en que la resistencia de Quraysh era más fuerte, una espada se rompió en las manos de un creyente, cuyo primer pensamiento
fue ir a pedirle otra arma al profeta. El hombre era Ukasa, un pariente de la familia de Yas. El profeta le dio un garrote de madera y le dijo: «Lucha con esto, Ukasa». Él lo cogió y lo blandió, y en su mano se convirtió en una larga espada, fuerte y brillante. Con ella luchó durante el resto de la batalla y en todas las demás batallas del profeta, y fue llamado Al-Aun, que significa la ayuda divina. Cuando los creyentes recibieron la orden de atacar, no atacaron solos, como bien sabía el profeta, porque se le había prometido: «En verdad, os auxiliaré con mis ángeles, unos detrás de otros». 8:9. Y los ángeles habían recibido también un mensaje divino: «He ahí que tu Señor inspiró a los ángeles. Estoy con vosotros. Dad firmeza a los que han llegado a creer. Infundiré el terror en los corazones de los que se empeñan en negar la verdad. Golpeadles pues en el cuello, oh creyentes, y golpeadles en todos sus dedos». 8:12. La presencia de los ángeles fue percibida por todos, como una fuerza por los creyentes y como un terror por los infieles. Pero esa presencia fue solo visible o audible para unos pocos, y en diferentes grados. Dos hombres de una tribu árabe de los alrededores que se habían apostado en la cima de una colina para ver la confrontación y tomar parte, eso esperaban ellos, en el pillaje después de la batalla, fueron barridos por una nube que pasó junto a ellos, una nube llena de relinchos de poderosos caballos, y uno de ellos cayó muerto instantáneamente. Su corazón reventó de terror, dijo el que vivió para contarlo, al juzgar por cómo lo había sentido él en su corazón. Uno de los creyentes que estaba persiguiendo a un enemigo vio cómo la cabeza del hombre salía despedida del cuerpo antes de que él pudiera darle alcance, cercenada por una mano invisible. Otros tuvieron breves vislumbres de ángeles cabalgando en caballos cuyos cascos nunca tocaban el suelo, guiados por Gabriel, tocado por un turbante amarillo, mientras que los turbantes de los demás ángeles eran blancos, con una de las puntas sueltas y flotando por detrás. Pronto los Quraysh se vieron derrotados por completo y puestos en fuga, salvo en pequeños grupos por donde los ángeles no habían pasado. En uno de estos, Abu Jahl seguía luchando ferozmente hasta que Muad, el hermano de Auf, lo derribó de un golpe. Entonces Ikrima, el hijo de Abu Jahl, golpeó a Muad y casi le cortó del todo un brazo por el hombro. Muad siguió batiéndose con el brazo sano, mientras que el otro colgaba de la piel sobre el costado. Pero cuando esto le resultó demasiado doloroso, se inclinó y poniendo el pie sobre la mano muerta, dio un tirón hacia arriba, arrancó el miembro que le estorbaba y siguió combatiendo al enemigo. Abu Jahl todavía estaba lleno de vida, pero Muawid, el segundo hermano de Auf, le reconoció mientras estaba en el suelo y le asestó un golpe que lo dejó moribundo. Muawid continuó luchando y al igual que Auf, combatió hasta ser abatido. La mayoría de los quraisíes escaparon, pero unos 50 fueron heridos de muerte o muertos en el campo de batalla o alcanzados y abatidos en su huida. Aproximadamente el mismo número fueron hechos prisioneros. El profeta había dicho a sus compañeros: «Sé que hay hombres de los hijos de Hashim y otros que han venido a pesar suyo, sin que tuvieran deseo de luchar contra nosotros». Y dio los nombres de algunos de aquellos cuyas vidas debían ser respetadas si eran apresados. Pero la mayor parte de su ejército era ya partidarios de pedir un rescate por los prisioneros en lugar de ejecutarlos. Dada la gran superioridad numérica de los Quraysh, debía considerarse la posibilidad de que se reagruparan y volvieran al combate, y hubo que persuadir al profeta de que se retirara a su refugio con Abu Bakr mientras algunos de los ayudantes se mantenían vigilantes. Sa'd ibn Mu'adh montaba guardia a la entrada con la espada desenvainada, y cuando sus compañeros de armas comenzaron a traer a sus cautivos al campamento,
El profeta se sorprendió al ver la expresión de intensa desaprobación en su rostro. «Oh Saad», dijo, «parece que lo que están haciendo te resulta odioso». Saad asintió con vigor y después añadió: «Esta es la primera derrota que Dios ha infligido a los idólatras, y yo preferiría ver a esos hombres muertos antes que dejarlos con vida». Umar era de la misma opinión, pero Abu Bakr era partidario de dejar con vida a los prisioneros, con la esperanza de que antes o después pudieran hacerse creyentes, y el profeta se inclinaba hacia su opinión. Pero un poco más tarde ese día, cuando Umar volvió al refugio, se encontró al profeta y a Abu Bakr con lágrimas en los ojos por una revelación que había llegado. Es impropio que un profeta tome prisioneros antes de haber hecho un gran exterminio en la tierra. Nota: fue precisamente por perdonar la vida a un cautivo injustamente por lo que Saúl perdió su reino. 1 Samuel 15. Puede que deseéis los beneficios efímeros de este mundo, pero Dios desea para vosotros el bien de la otra vida, y Dios es todopoderoso, sabio. 8:67. Pero más adelante la revelación aclaraba que la decisión de dejar con vida a los cautivos había sido aceptada por Dios y no debía ser revocada. Y el profeta recibió un mensaje para los propios cautivos. «Oh profeta, di a los prisioneros que están en vuestro poder. Si Dios se encuentra bien en vuestros corazones, os dará algo mejor que lo que os ha quitado y perdonará vuestros pecados, pues Dios es indulgente, dispensador de gracia». 8:70. Había, sin embargo, un hombre, Abu Jahl, al que claramente no se podía dejar con vida. La opinión generalizada era que había caído muerto y el profeta ordenó que se buscase su cadáver. Masud volvió al campo de batalla y buscó hasta dar con el hombre que había hecho más que ningún otro por fomentar el odio hacia el Islam entre la gente de Meca. Abu Jahl conservaba aún suficiente vida para reconocer al enemigo que se alzaba ahora sobre él. Abdalá había sido el primer hombre en recitar en voz alta el Corán delante de la Kaaba, y Abu Jahl le había asestado un fuerte golpe hiriéndole en la cara, porque no era más que un confederado de Zuhra, y pobre además, cuya madre había sido esclava. Abdalá colocó ahora su pie en el cuello de Abu Jahl, quien dijo: «Vaya si has llegado alto, pastorcillo». Luego le preguntó en qué dirección se había inclinado la suerte de la guerra aquel día, como queriendo decir que la próxima vez lo haría en sentido contrario. «Dios y su enviado han vencido», respondió. Luego le cortó la cabeza y se la llevó al profeta. Abu Jahl no fue el único de los jefes de Quraysh que fue ejecutado después de concluida la lucha. Abdurrahman ibn Auf llevaba unas cotas de malla que había tomado como botín cuando pasó junto al corpulento Umayya, que había perdido su montura y no podía escapar. Con él estaba su hijo Ali, al que llevaba de la mano. Umayya gritó al otrora amigo suyo: «Llévame prisionero, porque valgo más que esas cotas de malla». Abdurrahman aceptó, y tirando al suelo las cotas, los cogió a él y a su hijo cada uno de una mano. Pero cuando los iba llevando al campamento, Bilal los vio y reconoció a su antiguo amo y torturador. «Umayya», exclamó, «el cabeza de la incredulidad, que yo no viva si él sale vivo». Abdurrahman protestó indignado diciendo que eran sus prisioneros, pero Bilal repitió su grito: «que yo no viva si él sale vivo». «¿Es que no me oyes, hijo de madre negra?», dijo el captor indignado. Y entonces Bilal gritó con aquella potente voz que le había hecho merecedor de la función de almuédano: «Oh ayudantes de Dios, el cabeza de la incredulidad, Umayya, que yo no viva si él sale vivo». De todas partes llegaron hombres corriendo y rodearon estrechamente a Abdurrahman y sus dos prisioneros.
Entonces una espada desenvainada golpeó a Ali derribándolo al suelo, pero sin matarlo. Abderrahmán soltó la mano del padre. «Escápate como puedas», le dijo, «aunque no hay escapatoria posible porque, por Dios, que yo no puedo protegerte». Apartándole a un lado, los hombres cayeron sobre los prisioneros con sus espadas y rápidamente pusieron fin a sus vidas. Abderrahmán solía decir años después: «Dios tenga misericordia de Bilal. Perdí mis cotas de malla y él me arrebató a mis 2 prisioneros». El profeta ordenó que los cuerpos de todos los infieles muertos en la batalla fueran arrojados a una fosa. Y cuando el cuerpo de Utba estaba siendo arrastrado hacia esa, el rostro de su hijo Abu Judaifa palideció y se llenó de tristeza. El profeta lo sintió por él y le miró con compasión, y entonces Abu Judaifa dijo: «Oh enviado de Dios, no es que cuestione tu orden en cuanto a mi padre y el lugar al que lo han arrojado, sino que le conocí como un hombre de sabio consejo, paciente y virtuoso, y tenía la esperanza de que estas cualidades le llevarían a aceptar el Islam, y al ver en qué ha terminado y recordar en qué estado de incredulidad ha muerto y todas las esperanzas que había puesto en él, me he entristecido». Entonces el profeta bendijo a Abu Judaifa y le dirigió palabras amables. La paz y la tranquilidad del campamento pronto se vieron turbadas por las voces airadas de aquellos que se habían quedado protegiendo al profeta durante la batalla y ahora exigían una parte del botín. Y los que habían perseguido al enemigo y capturado hombres, armaduras y armas no estaban dispuestos a renunciar a lo que habían cogido con sus propias manos. Pero antes de que el profeta tuviese tiempo de restablecer la armonía, ordenando un reparto equitativo de todo lo que había sido capturado, el descenso de una revelación consiguió el efecto deseado de forma más sencilla e inmediata. Te preguntarán por el botín. Di: el botín pertenece a Dios y al enviado. 8.1. El profeta ordenó entonces que todo lo que había sido capturado, incluidos los prisioneros, debía ser reunido y dejará de ser considerado propiedad personal de nadie. La orden fue obedecida inmediatamente sin discusión. El prisionero más eminente era el jefe de Amir, Suhaib, primo de Sauda y hermano de su primer marido. Otros más directamente emparentados con el profeta eran su tío Abbas y su yerno Abulas, el marido de Zainab, y sus primos Aqil y Naufal. Dio una orden general en el sentido de que todos los prisioneros fueran tratados bien, aunque naturalmente debían ser atados. Pero los pensamientos de su tío, sometido a semejante vejación, impidieron al profeta dormir aquella noche y ordenó que le quitasen las ligaduras. Otros cautivos recibieron un trato menos indulgente de sus parientes más próximos. Musab pasó junto a su hermano Abu Aziz y cuando estaba siendo atado por el ayudante que lo había capturado, dijo: «Átalo con fuerza, que su madre es rica y quizás te pague el rescate por él». «Hermano», dijo Abu Aziz, «¿es así como me encomiendas a otros?». «Él es ahora mi hermano, no tú», dijo Musab. No obstante, en años posteriores, Abu Aziz solía mencionar el buen trato que recibió de los ayudantes, que lo llevaron a Medina, de donde fue rescatado por su madre por 4.000 dirhams. Tan pronto como se hizo evidente que los 800 o más combatientes mequíes que habían escapado de la derrota estaban desperdigados sin posibilidad de reagruparse, el profeta envió a Abdalá ibn Rawaha para que llevase la noticia de la victoria a la gente de Medina Alta, es decir, la parte más meridional de la ciudad, y envió a Zaid a la gente de Medina Baja. Él se quedó con el ejército en Badr, y aquella noche se acercó a la fosa en la que había arrojado los cadáveres de los enemigos del Islam. «Oh gente de la fosa», dijo, «parientes de vuestro profeta, mal parentesco le habéis mostrado. Mentiroso me llamasteis, mientras que otros me acogieron.
luchasteis contra mí, mientras que otros me ayudaron a venceros. ¿Habéis encontrado cierto lo que vuestro Señor os prometió? Yo he encontrado cierto lo que mi Señor me prometió. Algunos de sus compañeros le oyeron y se maravillaron de que hablase a unos cadáveres. Vosotros no me oís mejor que ellos, dijo el profeta, pero ellos no pueden responderme. A la mañana siguiente, temprano, partió para Medina con su ejército y el botín. 2 de los prisioneros más valiosos, es decir, aquellos de cuyas familias podían esperarse que pagasen la totalidad del rescate de 4.000 dirhams, eran Nadr de Abd-Dar y Uqba de Abu Sams. Pero estos eran 2 de los peores enemigos del Islam, y si se les permitía regresar, volverían inmediatamente a sus perversas actividades, a no ser que la victoria de los musulmanes en Badr contra todo pronóstico les hubiera hecho reflexionar. El profeta no los perdía de vista, pero no había ninguna señal de cambio en el corazón de ambos hombres, y durante la marcha vio claramente que no se ajustaba a la voluntad de Dios que siguieran con vida. En una de las primeras paradas dio órdenes de ejecutar a Nadr y fue Ali quien lo decapitó. En la siguiente parada, Utba sufrió la misma suerte a manos de un hombre de Aus. El profeta dividió los prisioneros que quedaban y el resto del botín en un alto a 3 días de marcha de Medina, dando hasta donde era posible una parte igual a cada hombre que había tomado parte en la expedición. Por entonces, Zaif y Abdalá ibn Rubaja habían llegado a Medina, y hubo gran regocijo entre todos excepto los judíos y los hipócritas. Pero Zaif recibió malas noticias a cambio de sus buenas noticias. Ruqayya había muerto. Uthman y Usama acababan de volver de enterrarla. Las lamentaciones en aquella parte de la ciudad fueron todavía mayores cuando Zaid comunicó a Afra la muerte de sus 2 hijos, Auf y Muawid. Sauda se repartió entre su casa y la de ellos para unirse al duelo en ambas. Para Afra, la alegría se mezclaba con el dolor por la forma gloriosa en que habían muerto sus hijos. Pero Zaid también tuvo que informar a Rubayi de la muerte de su joven hijo, Harita ibn Suraka, el que una flecha había atravesado el cuello mientras bebía en el aljibe. Y tan pronto como llegó el profeta, unos días después, Rubayi acudió a él y le preguntó por su hijo, porque estaba preocupado pensando que el joven había caído antes de la batalla y antes de que hubiese tenido tiempo de luchar por el Islam. «Oh enviado de Dios», dijo ella, «¿quieres decirme qué es de Harita, para que pueda sobrellevar su pérdida con paciencia si está en el paraíso, o si no, para que haga penitencia llorando por él?» El profeta ya había dado respuesta a estas preguntas en general, porque había anunciado y prometido que un creyente es recompensado por lo que se propone, aunque no llegue a conseguirlo. Las acciones cuentan según la intención. Pero ahora respondió en particular, diciendo: «Madre de Harita, en el paraíso hay muchos jardines, y en verdad tu hijo ha alcanzado el más alto de todos, el Firdaus».